Iniciamos entonces nuestra sesión del día de hoy. Estamos precisamente viendo nuestras evidencias que hemos venido trabajando y voy a compartirles pantalla para que veamos en qué vamos, qué es lo que vamos a ver para esta semana que viene. Entonces, permítanme, ya les comparto, por favor. Listos. Entonces, estamos viendo nuestra plataforma. En la plataforma, entonces, nosotros tenemos nuestros anuncios. Y en los anuncios, precisamente, yo les compartí las evidencias a desarrollar en esta semana y que son las evidencias que hay que entregar para el próximo lunes 28, perdón, domingo 28 de junio. Entonces tenemos dos evidencias. La primera evidencia de determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Entonces vamos a mirar precisamente sobre nuestra guía de qué nos está hablando la evidencia que vamos a mirar. Entonces, pendiente es esta, que dice determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Bueno, pues la evidencia es bien interesante. Nos dicen que debemos recurrir, precisamente en la parte previa de la evidencia, nos dicen que debemos consultar el material validación de requisitos, como estamos viéndolo nosotros en la guía. Y vamos a mirar dentro de nuestro material, pues yo ya lo tengo aquí abierto. Recuerden que tenemos el material dentro de la fase 1 de análisis, actividad de proyecto 1 y tenemos nuestro material de formación. Pues ahí en el material de formación encontramos validación de requisitos. En la validación de requisitos, pues nos hablan de diferentes temas acá en esta parte, ¿cierto? Es donde estábamos mirando nosotros pues también la validación de los requerimientos y estábamos viendo algunos temas importantes respecto a la validación de estos requerimientos y la revisión de los requerimientos que hemos venido trabajando, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros veamos qué nos dice la evidencia a desarrollar. Dice acá, evidencia, guía de aprendizaje 1, competencia 1092, actividad de aprendizaje 5, evidencia 1, determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Entonces, lo que nos dice la evidencia es que nosotros vamos a entrar a mirar un poquito cómo vamos a usar, digamos, o más bien qué herramienta vamos a usar para el desarrollo o para plasmar o para ir viendo cómo vamos a plasmar nuestros requisitos. Entonces aquí dice la evidencia, a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, porque hasta ahora nosotros hemos visto, ¿cierto?, que podíamos gestionar nuestros requisitos, por ejemplo, usando casos de uso o utilizando esa tabla de Excel que les mostré, o de pronto usando las historias de usuario, ¿cierto? Pero aquí ya nos dicen que necesitamos ver dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro material de aprendizaje, herramientas tecnológicas que nos van a ayudar en la gestión de los requisitos. Dice que de acuerdo a esa información, seleccionemos una para configurar los requerimientos de un proyecto seleccionado o con el que ha venido trabajando. Entonces, la idea es precisamente que vamos a seleccionar una de las herramientas que nos proporciona la plataforma o el material que nosotros estamos viendo, pues pueden ser esa o pueden utilizar otro. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer es redactar un documento donde describa qué herramienta va a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. Entonces es buscar la herramienta, pues la que nos guste, la que nos llame la atención, ¿cierto? Y vamos a colocar los pantallazos de la descarga, de la instalación, de la configuración, hasta que logremos nosotros, pues, digamos que entrar a la aplicación en la utilización de la herramienta. Entonces aquí miramos nosotros dentro del material, aquí en validación de requisitos, y aquí nos hablan de herramientas para la gestión de requisitos. Eso es lo que dice la evidencia, mira. A partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, escoja una de esas herramientas y haga la configuración y saque los pantallazos pues, de acuerdo a ese proceso. Entonces aquí en esta parte encontramos herramientas para la gestión de requisitos
Vemos aquí en esta parte que nos hablan de algunas herramientas que tienen pues ciertas características, ¿cierto? Y aquí nos dicen, miren, las herramientas de gestión de requisitos varían según las metodologías de proyecto y los objetivos. La manera en la cual se aborden los requisitos también dependerá según la metodología. Por ejemplo, algunos equipos usan otra palabra para requisitos como historias de usuario, otros como requisitos de productos o simplemente características. Nosotros nos centramos en que vamos a hablar es de los requisitos funcionales que son los que hemos venido trabajando nosotros. Aquí dice que existen herramientas básicas de requerimientos y herramientas complejas, las cuales se explican a continuación. Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con esto, revisen cuáles son las herramientas básicas, cuáles son las herramientas complejas, cómo podemos nosotros estudiar esa parte y de acuerdo a lo que ustedes vean, pues utilizar la que más les convenga. Sin embargo, aquí nos dan unas pautas adicionales. Aquí en esta parte encontramos las herramientas de gestión de requisitos, algunas de ellas. Nosotros podemos encontrar herramientas como estas, IBM Rational Doors, o Visual Requirements, o Rectify, o Llama, o ACEP 360. Entonces, encontramos algunas de ellas que podríamos nosotros examinar, revisar si de pronto nos sirven, si no nos sirven, si son pagas, si son gratis, ¿cierto? Pero aparte de estas, que dice aquí en esta parte, mire, aparte de las herramientas nombradas anteriormente, existen otras en las que se encuentran herramientas libres y comerciales, que a continuación se indican las más conocidas. Pues también encontramos algunas que son comerciales, como IBM Rational, IBM Requise Pro o Llama, y también encontramos herramientas libres, como esta es, esta me olvidó cómo se llama REM. No, esta es REM y esta no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí encontramos tres opciones de herramientas libres, encontramos tres opciones de herramientas comerciales, podemos escoger de acá, podemos escoger de acá, podemos escoger cualquiera de ellas que nos llame la atención. Lo importante es que las revisen, miren cuál les parece interesante, cuál les llama la atención, cuál es más fácil de trabajar, cuál es gratis, cuál es de pago. Que ustedes escojan la que quieran y que, como dice la evidencia, redacten un documento donde describan cuál es la herramienta que decidieron utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. En eso consiste esta evidencia. Entrar, revisar la información de la validación de requisitos, revisar precisamente este tema de cuáles podrían ser esas herramientas para la gestión de los requisitos, escoger una, dos, tres, cinco, las que ustedes quieran. Entran, las revisan, descargan, las miran, se familiarizan y ya después de que las conozcan, después de que se sientan bien con alguna de ellas, escogen alguna de ellas y hacen su documento, describen esa herramienta, en qué consiste, cómo se llama, de dónde salió, qué características tiene, cómo funciona y colocan los pantallazos de la configuración en sus equipos. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. No sé si tengan alguna pregunta respecto a ella. No los escucho, no sé si están hablando o si no tienen preguntas o si no, no me han escuchado. Sí, sí se lo escucho, tutor. Me imagino Ok, que no hay preguntas. ok, Adriana, gracias por la participación. Listos, entonces, según nuestra plataforma, esa sería una de las evidencias que necesitamos entregar. Como les dije antes, aquí en los anuncios, yo trato siempre de colocarles las evidencias técnicas a desarrollar esta semana. Entonces, encontramos la primera, que era esta que les estaba explicando, determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Es una evidencia que hay que entregar el 28 de junio y pues lógicamente se entrega grupal porque tiene o está relacionada con los proyectos que ustedes van a desarrollar. Listos. En ese orden de ideas pues tendríamos otra evidencia a desarrollar
que está ahí precisamente mencionada en el anuncio, ¿cierto? Y dice informe de evaluación de los requerimientos. Hace parte de la misma competencia 1092, es la actividad de aprendizaje número 5 y es la evidencia número 2. Entonces ya mirándola aquí en nuestra guía, recuerden que ustedes tienen acceso a su guía, tienen acceso a toda esta información. Entonces aquí en la parte de abajo dice informe de evaluación de los requerimientos. Aquí ya nos dicen algo un poco más profundo. Esta evidencia es bien interesante porque dice que teniendo en cuenta las características técnicas de validación de requisitos abordadas en la actividad de aprendizaje, construir los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz desarrollada. Elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Entonces, espérenme antes de que se me pierdan. Dice aquí que de acuerdo a las características técnicas de validación de requisitos, recuerden que estuvieron haciendo unas evidencias donde ustedes entregaron unos requisitos funcionales, ¿cierto? Entonces, ustedes estuvieron haciendo una hojita de Excel, donde en la hojita de Excel ustedes estuvieron contándonos cuáles eran los módulos que iban a trabajar y esos módulos, cada uno de esos módulos, qué requerimientos funcionales contenían y sus características, ¿cierto? Ustedes dijeron, por ejemplo, que dentro de los requerimientos funcionales se encontraban un módulo que, por decir algo, se llamaba gestión de productos y dentro de la gestión de productos ustedes, por ejemplo, colocaron un requerimiento funcional que se llamaba crear producto, ¿cierto? Dentro de la descripción de ese requerimiento funcional, ustedes escribieron que las características de ese crear producto incluía el código del producto, el nombre del producto, de pronto la referencia del producto, de pronto el proveedor que le suministra el producto. eh, bueno, creo que en este caso de pronto no habrían más características adicionales sobre el producto, ¿cierto? Entonces, les recuerdo, ustedes hicieron una hoja de Excel donde en la hoja de Excel colocaron el nombre de un módulo y dentro de ese módulo colocaron ciertos requerimientos funcionales que pertenecían a ese módulo, ¿cierto? Colocaron crear producto, colocaron listar producto, por decir algo, colocaron, por ejemplo, modificar producto. Y cada uno de ellos tenía unas características, ¿cierto? Entonces, aquí dice, teniendo en cuenta las características de la validación de requisitos abordadas en tipos del sistema. Nos dicen que necesitamos construir los prototipos del sistema. Entonces, aquí dentro de nuestro material, recuerden por favor que en el material está toda la información. Aquí nos dicen construcción de prototipos. ¿Qué será eso, cierto? Pues les quiero compartir entonces qué puede ser eso, pero no estoy seguro si tenga audio yo. Permítanme, les comparto de nuevo, porque no estoy seguro si les puse con audio. A ver, miramos. Que sí. Pues porfa, me cuentan si escuchan. Un momento. ¿Se escuchó la música? Buenas. No, profe, no se No, escucha. señor. ¿No se oyó nada? A ver, otra vez miramos un momento, por favor. Ah, ok, ya. Ahora sí, es que esto es duro para el que no sabe. ¿Listo? Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí, señor. Construcción de prototipos. Un prototipo es una versión inicial de un sistema que permite probar conceptos, opciones de diseño, flujos
flujos y otros aspectos por medio de la interacción directa de los clientes o usuarios finales en las primeras etapas del proceso del software. Un prototipo puede ayudar en la obtención y validación de los requisitos del sistema, permite explorar soluciones y posibles interfaces de usuario y, finalmente, ayudan en el proceso de pruebas. Por medio de los prototipos, los clientes y usuarios finales tienen una idea más clara de cómo el sistema puede apoyar sus labores, puede generar nuevas ideas para los requerimientos e identificar fortalezas y debilidades de la forma en cómo, hasta el momento, se concibe cada requerimiento por parte de los desarrolladores. También, un prototipo puede revelar errores y omisiones en los requerimientos que no fueron detectados en el momento de la escritura de estos. Cuando se analizan los requerimientos escritos, no es fácil detallar problemas relacionados con las funcionalidades combinadas con otras en un sistema completo, por lo que los prototipos son ideales para encontrar elementos faltantes o sobrantes en las definiciones de los requerimientos. La construcción de prototipos para procesos de validación de requerimientos tiene los siguientes beneficios. Los prototipos son fácilmente modificables y prescindibles. El prototipado mejora la relación entre desarrolladores y usuarios. Puede proporcionar la prueba conceptual necesaria para la consolidación en el proceso. Pueden procurar una pronta preparación para los futuros usuarios del sistema. El prototipado puede evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos o inconsistentes y la falta de funcionalidad. Puede reducir los malos entendidos entre desarrolladores y clientes. Puede reducir los costes de rediseño si los problemas se detectan pronto y cuando son fáciles de localizar. Resultará en un producto que se ajusta mejor a los requerimientos del usuario. El prototipado puede fortalecer la especificación de los requerimientos. Los usuarios entienden mejor los prototipos que las especificaciones de papel. Escucharon el tema de los prototipos, ¿cierto? ¿Sí vieron las características que tiene, para qué nos sirven, cómo los podemos utilizar, los beneficios que tienen? ¿Sí? Listo. Entonces, dice la evidencia que la idea es que ustedes se basen en el desarrollo del prototipo, aquí en este caso, construir los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz desarrollada. Entonces, importante, muchachos, permítanme, es que tengo entendido que algunos aprendices no han podido ingresar. Ya no me les envío. Voy a enviar este link. Ok. Bueno, listo. Entonces dice aquí en la evidencia que construir los prototipos del sistema y los casos de prueba asociados a cada interfaz desarrollada. Entonces aquí nos dicen elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Se deben seguir las normas básicas de un documento escrito, ya ustedes conocen esta parte. Portada, introducción, alcance, lista de requerimientos, versión del documento. Deberá seleccionar 4 historias de usuario o 4 requisitos del proyecto, ¿cierto? O 4 casos de uso. Cualquiera de ellos es válido. Para representarlos por medio de prototipos y realizar sus respectivos casos de prueba. Dice aquí que para la construcción de prototipos deberá usar una de las herramientas propuestas en el componente formativo. También hay unas herramientas propuestas, ya lo miramos en el material. Y exportar dichos elementos desarrollados como imágenes para ser incluidos dentro del documento. Por cada interfaz desarrollada, deberá construir un caso de prueba. Es decir, ustedes desarrollan una interfaz. Digamos que ustedes van a desarrollar la interfaz de autenticación de usuario. ¿Sí? Es una idea. O de pronto van a desarrollar una interfaz de lo que hablábamos ahorita en los requerimientos, la de gestionar productos. Entonces ustedes quieren desarrollar la interfaz donde registran el producto nuevo. Entonces,
¿qué hay que incluir? Dentro de una cosa es hacer mi pantallazo y hacer mi prototipo y mirar la pantalla, cómo quedaría ese caso de uso representado a través de un prototipo. Y lo otro es hacer un caso de prueba que dice que debe tener estos 5 elementos: el objetivo del caso de prueba, el identificador, el nombre del requerimiento o historia de usuario asociada, las precondiciones y listas de pasos con los resultados esperados. Entonces vamos a mirar en la plataforma, aquí en esta sección, que nos hablan precisamente de la construcción de prototipos, ¿cierto? Aquí en esta parte. Y aquí nos dicen, por otra parte, bueno, algunas desventajas que hay para utilizar prototipos. Y aquí nos hablan precisamente de las posibles herramientas que nosotros podríamos llegar a utilizar para eso. Eh, a mí me gusta utilizar Balsamiq. Si ustedes quieren utilizar cualquier otra, no hay ningún problema. Lo importante es que, igual que en la evidencia anterior, entren, miren, revisen cuál les gusta más, cuál les parece mejor, cuál les parece más fácil, la que de pronto tenga mayor facilidad para ustedes, la que les guste los colores, bueno, en fin, ustedes ya deciden cuál quieren utilizar. Ahí nos están dando 8 oportunidades diferentes, posiblemente haya más y también podrán llegar a utilizarlas. Entonces, la idea es que ustedes las revisen, cuál les gusta más y hacer nuestros 4 prototipos. Recuerden, la idea es coger uno de los casos de uso o uno de los requerimientos y representarlo en, bueno, como un prototipo utilizando alguna de estas herramientas. De la misma forma, una vez que escogimos cuál es el caso de uso que queremos representar o cuál es el requerimiento funcional que queremos representar, entonces vamos a generar un caso de prueba. ¿Sí? Dice aquí, desarrollar pruebas para los requerimientos permite evidenciar problemas antes de escribir cualquier línea de código. Si se dan cuenta, no nos estamos metiendo con lenguaje de programación. Estos software de acá no les van a enseñar programación, simplemente hagan de cuenta que es un PowerPoint. Yo les voy a poner ese ejemplo. Lógicamente, pues son herramientas especializadas que tienen unas características distintas, pero para que se lleven una idea, hagan de cuenta que es un PowerPoint, ¿sí? Entonces en ese PowerPoint ustedes diseñan una ventana y en esa ventana van a colocar un texto y dentro de otra ventana van a colocar un botón y en otra ventana van a colocar, no sé, un cuadro de texto adicional y en otra van a colocar una fecha, bueno, lo que ustedes necesiten colocar de acuerdo a su caso de uso. A lo que voy es que la idea es representar utilizando estos prototipos antes, como dice aquí, de escribir cualquier línea de código. No nos hemos metido todavía en programación. Y dice que la idea es construir el caso de prueba para verificar que el requerimiento realmente va a hacer lo que yo espero que haga antes de meterme a hacer programación. Como dice aquí, normalmente sí es complejo construir un caso de prueba para un requerimiento. Dice, esto es un indicio de que el requerimiento puede ser difícil de implementar, por lo que debería revisarse si sí se necesita o si está bien planteado o si de pronto no está bien planteado. Entonces, ojo con eso. Dice que la validación de requisitos por casos de prueba requiere el desarrollo de 4 fases: planeación de la prueba, aquí se define la estrategia a utilizar, el alcance de la prueba a realizar y los tiempos requeridos para el desarrollo de la prueba. Diseño de los casos de prueba, ejecución de los casos de prueba y elaboración del informe final de la prueba, donde se describen los aspectos más importantes y hallazgos de la ejecución de la prueba. Entonces, esas 4 partes son las que se dividen nuestras pruebas, ¿cierto? Nuestro caso de prueba. Dice, de otra parte, el diseño de un caso de prueba requiere la construcción de un instrumento donde se debe detallar para cada requerimiento si existen precondiciones, es decir, si se requieren de actividades o valores previos para poder iniciar la ejecución del requerimiento, identificar los pasos a seguir para la validación de un requisito y los resultados esperados de la realización de cada paso. Entonces, aquí nos dan una estructura cómo se debería registrar cada caso de prueba que nosotros vayamos a hacer. Aquí nos dicen, miren, un formato de caso de prueba, cuál es el objetivo del caso de prueba. Entonces, el objetivo es revisar que el registro de los productos funcione bien, digámoslo así,
¿sí? O que haga el efecto de registro como debe ser. Un identificador para el caso de prueba, ¿cuál es el nombre del identificador del requerimiento? Entonces aquí en este caso el requerimiento sería crear producto. ¿Cuáles precondiciones deberían existir? Entonces, es importante, ¿qué precondiciones deben existir antes de que yo pueda crear mi producto? Ah, no, es que el usuario ya debe haberse autenticado, ¿cierto? Porque solamente, por decir algo, solamente el administrador puede crear productos. Entonces, esa es una precondición, que el que esté autenticado sea un administrador, por ejemplo. Y los pasos, entonces, ¿qué paso es el primero? Dice, no, pues lo primero que hay que hacer, digamos, oprimir el botón crear registro. Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué espero que suceda después de que oprima ese botón? Segundo paso, ¿qué tiene que hacer? No, pues entonces ahora digite el nombre del producto. ¿Qué espera que suceda? No, pues que quede guardada la información o que acepte los caracteres que yo le puse, o si por ejemplo es un código y yo le puse que es numérico, entonces ¿qué espero que suceda? No, pues que espero que me registre los números como deben ser, que si por algún motivo escriben letras me genere una alerta o me haga una restricción, o bueno, en fin, es dependiendo de lo que ustedes esperen que suceda respecto a lo que va a pasar con ese requerimiento. Como dice aquí, la generación de los casos de prueba, estas pruebas nos sirven para revisar que los requerimientos que nosotros plasmamos en esa hoja de Excel, en esos casos de uso, en las historias de usuario, esos requerimientos realmente sí son lo que yo necesito y sí van a hacer lo que yo espero que hagan. ¿Sí me hago entender? Entonces, importantísimo, muchachos. La idea es que ustedes, como dice la evidencia, hagan 4 requerimientos o 4 historias de usuario o 4 casos de uso, ¿cierto? Y hagan sus respectivos casos de prueba. Pero, muchachos, importantísimo. Yo necesito que los hagan todos, porque es que la única forma que ustedes tengan tranquilidad de saber, bueno, para la entrega de la evidencia solo 4, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que, de acuerdo a lo que ustedes me entregaron en las hojas de Excel, la idea es que ustedes cojan todos los requerimientos y le hagan prototipo a cada uno de ellos y le hagan caso de prueba a cada uno de ellos. Ya escojan 4 y esos son los que me ponen en la evidencia. Pero la idea es que ustedes cojan todos los requerimientos, los hagan y validen que esos requerimientos que ustedes plasmaron realmente van a cumplir la función que ustedes esperan que haga. ¿Sí? Porque como decía el texto aquí en la validación de requisitos, la idea es esa. La idea es validar que de verdad lo que ustedes hicieron en días anteriores, en evidencias anteriores, en el análisis de la información, ¿cierto? Que si, que si de verdad contemplaron bien las cosas como deben ser, entonces deberían poderlo plasmar en un prototipo. Dice aquí que normalmente, digamos que esta es un estándar. Si es complejo construir, lo que dice aquí, mire, si es complejo construir un caso de prueba para un requerimiento, esto es un indicio de que el requerimiento puede ser difícil de implementar, por lo que debería considerarse. ¿Listo? Esas son las pautas que nosotros necesitamos empezar nosotros a adquirir, a recoger, a plasmar, ¿cierto? Para que podamos ir teniendo ese bagaje respecto a, si se dan cuenta, ni siquiera nos hemos sentado a desarrollar. Yo me refiero a escoger, recoger ese bagaje donde ya podamos nosotros sentarnos a plasmar unos requerimientos, identificar requerimientos y no perder tiempo cuando llegue el momento de sentarnos a programar. Cuando llegue el momento de sentarnos a programar, ya vamos a saber hacia dónde vamos. Ya vamos a tener claro qué es lo que tenemos que hacer y no vamos a perder tiempo, ¿sí? Es importante que se desarrolle tal cual como nos lo están pidiendo. Bueno, Adriana nos levantó la mano. Cuéntanos, Adriana. Hola, tutor, yo tenía esa duda porque luego que envié la evidencia, me puse a revisar así, pues detenidamente y me di cuenta que me había hecho falta algo, ¿cierto?
Entonces, como ya que usted está diciendo que vamos a hacer las pruebas y todo eso, eso no tiene nada que ver. Nosotros podemos ir cambiando el documento, ¿cierto? Claro que sí, yo se los dije y se los he dicho Agregando, ir cambiando, en las últimas evidencias se los he venido corrigiendo, diciendo. pues. La idea es que vayamos en sobre la marcha, ir adquiriendo el conocimiento e ir haciendo lo que tú estás haciendo. Ir validando, oiga, Mm, ¿será que esto sí nos habrá quedado bien? Volvémoslo a revisar. O no, miren, aquí según lo que nos dijeron, podemos hacer estas observaciones o esto lo enfocamos mal, necesitamos verlo de otra manera. Bueno, la idea es esa. La idea es que sobre la marcha nosotros vayamos haciendo las correcciones necesarias. Ok, sí, señor. Entonces, la idea es hacerlos todos para asegurarnos de que funcione, De que sea lo que ustedes esperan que haga de acuerdo a los requerimientos ujú, plasmados o identificados de lo por el que cliente. queramos hacer. Ujú. Bueno, sí. Bueno, sí, ¿Listo? señor, Entonces, gracias. lo que les digo, la idea es que se sienten en sus equipos de trabajo, hagan todos los prototipos. Ya después de eso, pues ustedes escojan 4 y entregan 4 con sus casos de prueba para la evidencia. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la segunda evidencia. Paola, cuéntanos, Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿cómo vas? Em, Ay, bien, yo me perdí como 20 minutos de, de la reunión porque me perdí el link y eso me da, me estresa porque pierde muchas cosas que necesito preguntar. Instructor, si mal no entendí, podemos escoger fuera, porque lo que pasa es que la guía dice que hay que escoger alguna herramienta propuesta en el componente formativo, pero sin embargo podemos seleccionar cualquier otra que nosotros conozcamos, no, Sí, no tiene que claro. estar explícito, en el momento la podemos seleccionar, tanto como No, para la primera como para la segunda evidencia. sí, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que cumpla con la funcionalidad que se requiere. Eso es Listo, lo sí, señor. importante. Y sí, sí, señor. Yo no sé si hay tiempo para devolverme un poquito y preguntar algo de la primera evidencia, es que no pude estar. No sé si Eh, tenemos tiempo. sí, dime, no hay problema. Sí, Revisemos. sí, sí, es que en la primera evidencia dice redactar un documento donde escriba la herramienta a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. O Mm. sea, en este caso no hay que escoger requerimientos como tal o mejor dicho, ¿cómo es que es esta evidencia? ¿O ingresa uno o cómo es la configuración? Porque en realidad no entiendo qué es lo que hay que hacer exactamente. No, lo que yo les decía aquí de esa evidencia es que simplemente es que ustedes escojan una de las herramientas que mejor les parezca, la que más les guste, de acuerdo a lo que ustedes experimenten con ella, y, y hagan la configuración en su equipo, es decir, donde la encontraron Mm, en internet, la descargaron, la instalaron, pusieron su usuario, si les pidió usuario, si les pidió registrarse o no les pidió registrarse. Es a eso que se refiere la evidencia. Dice un documento ya, donde describa, primero describa cuál de las herramientas va a sí, utilizar, ¿cierto? ok, Entonces, que puedan sí, colocar ustedes, no, es que yo decidí utilizar REM. ¿Sí? Y ok. bueno, entonces, listo, yo decidí utilizar REM. ¿De dónde salió REM? ¿Por qué REM? ¿Qué le llamó la atención? ¿Le pareció fácil, difícil, le gusta o ya la conocía? O bueno, en fin. Entonces, describa la herramienta a utilizar y coloque los pantallazos de la configuración. Ah, ok, es que tenía esa duda. Y pero son esas que aparecen ahí libres, porque es que en el documento más arriba aparece un listado, dice las herramientas para gestionar. Más arriba Sí, de esto estas son aparece un listado. unas, estas son unas que Ah, son ok, libres y estas son sí, otras que son pagas. Pero si te das sí, y más, cuenta, esta IBM y esta Llama Software son las mismas que están aquí. Mira, IBM Rational y Llama. Entonces son otras opciones, simplemente. ya, ya, ya. Ah, perfecto, perfecto. Uy, muchísimas gracias. Listo. Mm, no sé, muchachos, si tengan alguna otra pregunta respecto a las dos evidencias. La primera evidencia no es muy compleja, no les requiere mucho tiempo, la pueden hacer muy rápidamente para que se dediquen y que le den mayor importancia a la segunda evidencia, que esta sí me parece súper importante
porque hay que hacer el prototipo, hay que hacer los casos de prueba de cada uno de los casos de uso o de los requerimientos que ustedes plasmaron. ¿Listo? La idea es que ustedes lo hagan así y ya cuando las hagan, entonces que puedan escoger 4 de esos y los plasman en su evidencia. Instructor, las historias de usuario a elegir, pues puede ser cualquiera o las elegimos como para, digamos, teniendo en cuenta el orden que, como las pusimos en los requerimientos. Bueno, sí, el Pueden, orden que los requerimientos funcionales y eso. pueden Puede ir en escoger, orden. no importa, pueden escoger cualquiera de las historias de usuario, aunque a veces se vuelve más fácil si ustedes escogen de pronto 4 que sean en secuencia o que estén dentro del mismo módulo. Ya. Ah, listo, perfecto. Listo. No sé, muchachos, si de pronto hay alguna otra pregunta adicional. Espero que haya habido claridad en la descripción de las evidencias y pues dónde pueden consultar su material. Igual, como les dije antes y como le estaba confirmando a Paola, ustedes también pueden buscar sus propias herramientas de gestión de requisitos. Si no les parece ninguna de estas, las buscan por otro lado. Lo importante es que hagan las 2 evidencias con las herramientas que ustedes consideren que les pueden servir para eso. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por la atención. Porfa, para próximas oportunidades tengan en cuenta el link para que no se me pierdan de nuevo. Yo no sé qué pasó con el link porque yo ingresé con ese que está ahí, el que tienes, y no sé por qué no se admitió y era el mismo. No sé qué pasó porque otra compañera también estaba con el mismo link y no nos dejó ingresar. Súper raro, súper raro. Ni idea, la verdad no supe, pero bueno, ya, por lo menos lograron entrar. ¿Qué te iba a decir? Es que uno de mis compañeros, pues es fuera del tema, uno de mis compañeros no puede estar en la reunión, pero él me dijo que no tenía una de las notas, entonces que para ver si porfa le subes la nota, es del foro de la metodología. Ah, ok, sí, es que Em, tengo que revisar bien lo de los foros, no hay problema. Con los foros no hay bueno, inconveniente. bueno, señor, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, Paola, muchas gracias. Entonces, muchachos, pues daríamos por terminada la sesión el día de hoy. Tenemos nuestra sincrónica, que normalmente no se conecta a nadie, pero ahí trato de estar pendiente. A las 10 de la mañana con la ficha 77 y a las 11 de la mañana con la 78. ¿Listos? Entonces, muchas gracias y pues ahí seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Bueno, que descansen, muchachos.